Corre el año 5987. La humanidad se extendió en las estrellas, se alió con otras razas y ahora todos viven en armonía. Algunos peligros y espacio desconocidos se extiende, pero pocos importan, porque todas las razas viven en una especie de utopía. Pero hay algunos que no se conforman con esto, los llamados comodines, que exploran el espacio y no aceptan el status quo. Hoy, en las pantallas, High Space. Buenas a todos, soy Ezcardan. Hoy os traigo este libro, High Space, de la editorial Rolleycat, una ambientación para Savage World. Como bien sabéis, tocaría un poco la serie de Elric, pero sabéis perfectamente que cuando hago suplementos de juegos suelo tender a romper un poco las series para hablar un poco de ellos antes de continuar, ¿no? Para un poco cambiar un poco el tema y ese tipo de cosas. Además, High Space es un juego que a mí me ha gustado bastante, de ciencia ficción, para Savage World, que sabéis que es un sistema, a mí me encanta, es uno de mis sistemas favoritos actualmente. Y en él encontramos un universo de ciencia ficción bastante particular, que a mí me ha gustado mucho, muchas de las decisiones de diseño que tienen. No es una ciencia ficción, en parte sería hard, pero en parte no lo tiene muchos elementos de acción, algún caso ligeramente pulpero, no se preocupa en excesivo con una gran cantidad de detalles, pero tiene los gustos para saber muy bien la ciencia ficción. A mí me ha dejado sorprendente y además hace cosas muy interesantes como meter algunos elementos de juego, como es el tema de los comodines, dentro de la propia inventación. Intenta justificarlo. Recuerda muchas series de ciencia ficción, desde Star Trek, Babylon, Andrómeda, la estrella de combate, Farscape. O sea, mezcla un montón de conceptos en una especie de aglutinar, en una especie de popurrí, que yo creo que además queda muy chulo, pues permite dirigir casi cualquier cosa de ciencia ficción que puedas imaginar. ¿Quieres dirigir algo tipo Honor Harrington? Puedes hacerlo. ¿Quieres dirigir, por ejemplo, algo estilo Andrómeda de combate? Puedes hacerlo. ¿Quieres dirigir algo tipo Perdidos en el espacio? Puedes hacerlo. El juego lo soporta técnicamente casi todos los grandes elementos de la ciencia ficción, ¿no? No solo eso, sino por la ambientación que tiene, los huecos que deja libres y las cosas que tiene creadas, ¿no? Porque todo esto ocurre, gran parte de ello, lo que se llama el pandemonio, que tenéis por aquí el mapa, bueno, por aquí de hecho tenéis el mapa, que es el espacio un poco controlado por el, digamos que una especie de mancomunidad de razas, pero además que está muy libre, porque apenas se explora, porque la gente vive en una especie de elemento utópico de tal nivel como, por ejemplo, la economía post-escasez, ¿no? Por algo que se llama la ascensión, que lo vamos a ver ahora, y es muy interesante. Pero bueno, vamos a ver. El libro, una cosa que tiene el libro, a mí me encanta, pero yo entiendo que puede ser un poco raro, es que está hecho en formato cómic americano, como la edición americana de Savage World. La edición española de Savage World está hecha en A5, entonces digamos que tiene este elemento de escalera de estantería que a mucha gente no le gusta. A mí es que este formato de estilo cómic soy muy fan de él. Pero lo cierto es que es un formato que en España no se lleva mucho y que, claro, pues que aunque con la edición americana de Savage World queda como un guante, con la edición española, al decidirse a hacer en A5, pues no tiene este elemento. Pero bueno, eso es por poner un defecto. Lo primero que tenemos es un ligero relato en el que nos habla, muy ligero, o sea, que es una columna, realmente, en el que nos hablan del tema de los comodines. Los comodines en el universo de High Space, y esto me gusta porque es justificar a los personajes, son los jugadores. Es gente que por algún motivo no se pueden integrar en la utopía que supone el pandominio. Así que pues es gente rara, la gente que se dedica a cometer crímenes, la gente que se dedica a viajar por el espacio, la gente que se dedica a explorar, a luchar en batallas, o sea, es la gente que se dedica a hacer de personaje jugador o de personaje no jugador importante por el mundo. Y eso le da una extraña coherencia interna
a la hora de presentárnoslo como juego, porque un elemento jugable que realmente no tiene una explicación real es un elemento lúdico, como es el tema de que los personajes comodines y que funcionen de forma distinta a los personajes no comodines. Aquí tiene una justificación intrajuego, lo cual yo creo que es un acierto. Muchas veces el problema que tienen los sistemas genéricos, como pueden ser Savage World, pueden ser Hitos, incluso puede ser como en parte CDB, es que al no ser un sistema pensado para la ambientación, sino multiambiental, tienes que poder encajar técnicamente cualquier tipo de historia con cualquier tipo de ambientación, aunque es verdad que da ciertos sabores especiales. O sea, en Savage World pues casi todo lo que vas a dirigir es cine de acción, aventurero, pulp. Podrías dirigir una partida de corte, pero tendrías que hacer un juego, tendrías que truquear el sistema un poco más. Es que no sé qué es el defecto que tienen contra los sistemas dedicados, es que precisamente se pierde parte de ese sabor, ¿no? Su elemento de ser genérico hace que pierda algunos elementos porque se toman decisiones desde el punto de vista lúdico de sistema. Aquí en Hyespace me parece muy interesante el ejercicio de implementar todos los elementos normales de Savage World dentro de la ambientación, y el tema de integrar los codines es uno de ellos. La verdad, a mí me gustó mucho cuando lo leí. Pero bueno, después tenemos Conoce tu pando. Los pandos o los pandas son, también es conocido, los personajes son conocidos como pandas, pues porque supongo que como habitan el pandominio, y te hablan un poco de terminología básica que necesitas saber. Por ejemplo, ¿qué es FTL? Pues FTL es Fast to Light, ¿no? El viaje más allá de la luz. ¿Qué es mente? Mente son las inteligencias artificiales que dominan el pandominio. ¿Qué es, por ejemplo, un operativo? Sí, pues es el brazo psiónico de la Armada. ¿Qué son una especie de pseudoglosario? A continuación tenemos una serie de últimas noticias, ¿no? En el que podríamos decir que son una especie de mini tramas, son como huecos de ambientación, en la cual pues nos hablan de distintos aspectos del mundo, ¿no? Un poco como si fuera un noticiario. Por ejemplo, Fases y emociones. El aclamado compositor Somata Gelsot MSS ha anunciado la gira por Janssen. Son como una especie de semillas o pequeños elementos de ambientación que nos van a meter en un poco en lo que es la ambientación. La verdad es bastante agradecer. Está escrito de forma muy amena, como si fueran noticias o te lo estuvieran contando dentro del propio universo, lo cual pues tiene cierta cantidad de potencia. ¿Qué es el pandominio? El pandominio, por cierto, esta es como por lo que me da a entender, es una edición nueva de un Hyespace que ya existía. Entonces, toda esta antigua edición estaba escrita en el Faro, que es como la capital del pandominio, o los sistemas nucleares del pandominio, y aquí se intenta ampliar un poco más, ¿no? En esta nueva edición. No creo que sea necesario, aunque a veces te da la sensación de que hay cosas que no te terminan de explicar del todo. A continuación te explican los comodines, ya no solo desde el punto de vista de ambientación, sino interno del juego. En el mundo de Hyespace la gente se manipula genéticamente y digamos que tiende a ciertas estructuras sociales, ¿no? Tiendes un poco a la paz, a la armonía con los demás, hay mucha reconversión cerebral y otro tipo de cosas. Pero entonces hay una serie de gente que nace con genes inestables, que digamos que no se vuelven completamente parte de la sociedad, sino que viven un poco en los márgenes de esta y sienten la necesidad de hacer cosas que la gente normal no necesitaría. Nadie necesita cometer crímenes, pues los comodines podrían necesitarlo. Nadie tiene la llamada o la necesidad de explorar más allá de las fronteras del pandominio. Esta gente lo tiene. No tienen por qué enfrentarse o buscar broncas o conflictos bélicos. Esta gente lo hace. Es debido a esto, que en su cadena de ADN existe lo que se llaman los genes inestables, muy imprevisibles, que es lo que provoca que los personajes jugadores y los personajes no jugadores villanos cambien esta dinámica de mundo y funcionen fuera del elemento social. Después nos hablan de las especies principales, un elemento somero. Una cosa muy interesante de este juego es que te dicen que aquí te hablan de las especies principales, o sea, de las más importantes, pero que existen cientos, sino miles de especies y que te las crees. Que no es raro que exista de todo en la galaxia. Lo cual
Es muy curioso porque no cierra. Tiene este elemento además de que algunas especies pues cuando llegan a cierto nivel o tienen ciertos elementos genéticos, se les permite ascender, convertirse en ciudadanos del pandominio y se les asciende. Por ejemplo, pues hay una raza de especie de hombres gato que eran como primitivos chamanes en su mundo y se les termina pues ascendiendo, ¿no? Sube su nivel de inteligencia, su nivel físico, se les adapta a una sociedad espacial, aunque es verdad que esta raza tiene algunos elementos primitivos y de hecho es muy polémico porque esta raza fue ascendida. Así que pues te puedes hacer técnicamente lo que te dé la gana. Es decir que el pandominio se crea por 3 razas originales, que son los humanos, los sómatas y los teraborg. No. Son los humanos, los sómatas y los foxin, que son razas, una de ellas muy particulares, ¿no? De hecho aquí te habla de otras especies que te las crees, te dicen un poco que algún concepto que tienes que tener, que creo que es que tienen que ser razas de máximo de +2, y te habla de las razas comunes del pandominio. Este tema de las razas tiene una que cuando llegue al apartado voy a hablar de ello. Pero bueno, y nos hablan de las amenazas externas, porque hay enemigos fuera del pandominio, ¿no? Hay razas externas que no se han unido o que forman cosas raras. Tenemos una raza, por ejemplo, súper tecnológica ancestral, que podrían ser tipo los Borlon. De hecho tienen un tipo que de Babylon 5 tienen un tipo, un embajador, que de hecho es un puto número. Y la gente no sabe si este tío es el mismo, cambia, no está muy consciente de ello. Y tienen pues una serie de amenazas exteriores, ¿no? A continuación nos hablan un poco de la cronología, de la línea temporal, que empieza sobre el año 2701 de los seres humanos, que es cuando los humanos contactan con los Foxin y empiezan a crear lo que es la comunidad espacial. De hecho aquí tenemos un poco la historia del Pandemonium con colorines, cada raza tiene el suyo, eso la verdad me ha molado. Y de hecho aparece pues la era de la elevación, que es cuando las 3 razas que se unen aquí en la formación de pandominio, cuando van integrando y ascendiendo a las razas no fundadoras. Recuerda un poco a Mass Effect. De hecho el juego tiene muchos elementos de Mass Effect, aunque no venga referenciado al final del libro, en el que son 3 razas, los humanos, los Foxin y los Socaron, o Socaras, o Sómatas, la cual pues tienen como una especie de consejo, ¿no? Y aunque los seres humanos no es la más numerosa, es la que más hay, de hecho más de la mitad de la población del mundo es humana. Te dicen que es que los humanos paren como conejos, tienen un ciclo reproductor y una forma de reproducirse que vamos, que es que deja las demás razas un poco raras, ¿no? Es este elemento que siempre resulta curioso, ¿no? Que los humanos siempre es la neutralidad, pues aquí no, aquí lo que pasa es que son los que se reproducen y los que se expanden más rápido. Entonces, bueno, pues tienes estas 3 razas que, bueno, no tienen por qué ser las principales, o sea, son las más importantes porque son las fundadoras, pero digamos que son más primus entre iguales, ¿no? Después tenemos nos habla un poco de la sociedad post-escasez, que es cosa que es que la gente pues no tiene necesidades básicas, ¿no? La gente trabaja y hace comercio y ese tipo de cosas por 2 cosas: para no aburrirse y para tener cosas mejores, porque lo que te garantiza es lo más básico. Nos hablan del viaje entre planetas. El planeta se viaja a través de una serie de balizas y de portales tipo pórtico o los efectos en masa de Mass Effect, en la cual pues vas viajando de cúmulos a cúmulos. Si os vais fijando en el mapa, está como con círculos, ¿no? Estos círculos, pues digamos que cuando tú viajas a esa zona, pues puedes viajar a cualquier lugar del círculo después a velocidad de FTL. Pero para viajar entre círculos, pues necesitas estos agujeros de gusano, ¿no? Estos portales. Estos portales que tienen sus reyes, sus normas, no se puede hacer lo que quieras. Y de hecho el tráfico espacial está regulado y eso se ve en el sistema de combate. Eso la verdad mola bastante. Tenemos un índice de todos los agujeros de gusano, ¿no? Porque no todos los agujeros permiten acceder a cualquier tipo de nave. O sea, a lo mejor tú para poder llegar a ciertos planetas o tienes que ir en naves más pequeñas,
Porque te lo dicen, o sea, es que las naves pues ocupan espacio y tienen que poder entrar por el portal. Entonces, muchas veces no puedes ir a ciertos sitios porque tu nave es muy grande o tienes que dar rodeos para poder llegar a portales que aceptan el tamaño de tu nave. Eso, la verdad, me ha gustado bastante, me parece un detalle muy curioso. Y la verdad, me ha gustado. O sea, creo que es una cosilla que le da un poco de chicha a los viajes espaciales. Y te dicen, ¿y por qué no puedo tener una...? Porque te dicen que cuando tienes naves muy grandes que de mercancías para llevar, que es más fácil llevarlo en naves pequeñas o directamente lanzar la carga a través del agujero de gusano y que la recojan al otro lado. Bueno, aquí de hecho nos hablan de los astroredes y todo ese tipo de cosas. A continuación nos hablan de los sectores más importantes. Hay más sectores en realidad, pero estos son los... Bueno, no hay más sectores en realidad. Estos son los sectores del pandemonio. O sea, podría haber algún sector más pequeño, pero lo que no te detallan es todo. Porque, por ejemplo, Solaris, que es el nuestro, que sería donde está el Sol, pues están habitados, ocupa 32 sistemas solares, ¿no? Estelares. Y de los cuales 78 de esos mundos están colonizados. Aunque al hablar de mundos colonizados pueden ser mundos artificiales. Y bueno, nos hablan un poco de todos y nos hablan un poco de lo que podría haber más allá. A continuación nos hablan de los mundos principales, nos van a hablar un poco de los mundos más importantes, como por ejemplo la Tierra o Yasen. Te dicen también que los humanos es una raza muy rara porque tiene un aprecio y tiene una necesidad de su planeta natal. Los homeworld, los planetas natales del resto de razas, la verdad les da bastante igual. O sea, sí, pues mi raza nació allí, pero que no tiene importancia. Para los humanos la Tierra es tremendamente importante. Para ellos es un elemento de orgullo, de necesidad social el estar ligados a la Tierra. No tiene por qué ser de que tienes que vivir allí, pero sí que hay una especie de anhelo, una especie de conexión con la Tierra y con lo que la Tierra significa. Es la única raza que tiene este elemento, o sea... ya os digo, los humanos han sabido darle su chichilla y eso mola. Por aquí, por poner una queja, es que hay un sistema de gestión planetaria con una serie de tablas, una serie de ventajas planetarias, de efectos planetarios y un montón de indicadores y un montón de mierdas que no viene. ¿Qué significa? Esto te cuentan, y a ver si lo encuentro, porque esto no lo había... Pero te lo cuentan al principio del capítulo. Aquí. Que se llama Generator Transformation Storyweaver. Lo cual... No, Terraformation. Que la editorial Storyweavers Games, que es la que publica en Australia o en inglés o lo que sea este juego, pues dice que lo va a publicar en el futuro y te permitirá desarrollar tus propios planetas, ¿no? Lo cual, pues me parece una putada, porque tú te lees un planeta y vamos a coger la Tierra, por ejemplo, para que veáis un poco a lo que me refiero. Pues por ejemplo, la Tierra, que es un planeta, viéndolo con los demás, es un poco hecho mierdas, en lo que se refiere, por ejemplo, tiene recursos, un dado de 4, población de 8, armamento 12/11, influencia 10, producción 11, que tampoco es una gran influencia, viéndolo de los planetas. Medio ambiente peligroso, 2 de 8 horas sin soporte vital, porque supongo que está hasta el culo de contaminación. Índice PGU 93, valor neto -3, ventaja planetaria ionosfera estable, láser planetario, magnetosfera fuerte. ¿Qué coño significa nada de esto? Está bien... A ver, está mal porque yo no sé lo que significa. Ahora mismo estas tablas para mí es espacio que me están ocupando. Pero está bien porque ya las tengo para cuando vaya a salir el Terraformation. Bueno, que por cierto, que por ejemplo se está terraformando sitios como Marte o Venus, pero que te dicen que están en proceso todavía. O sea, lo cual me da la sensación de que o la terraformación no importa demasiado, o sea, que los humanos han empezado a terraformarlo muy pronto, o que dura mucho tiempo. Y cuando quiero decir mucho tiempo, quiero decir más de 1000 años. Lo cual me gusta. Porque hace que no tengas los mundos como... Bueno, pues como setas, ¿no? Esa parte me ha molado. Porque no es tan fácil como llegar
pues cojo y terraformo este planeta. No, la exploración espacial le das un aire, ¿no? Pasa un poco como puede pasar en Exo, que tiene ciertas similitudes en las cuales el mundo de los en Exo, la terraformación es algo tan caro y que lleva tanto tiempo que no compensa. Es mucho más fácil financiar una exploración. El segundo pero a este elemento es que, claro, Terraformation te dicen que va a salir en inglés, pero no sabemos en español. A ver, viendo entrevistas con Rolecat y habiendo hablado con JR, a mí me ha dicho que su intención es publicar y dar soporte a la línea publicando, no sé si el 100% de lo que salga, o porque a lo mejor, oye, pues mira, este suplemento es que no lo voy a sacar porque no va a vender, porque es el libro del chipirón espacial, ¿no? El libro de recetas de comida en el universo de Hate Space. Pues a lo mejor dices, mira, es que esto no le veo ningún puto interés y no lo saco, ¿no? Terraformation tiene pinta de ser un suplemento bastante chulo y yo no dudo que saldrá, pero claro, aquí ya empezamos a decir que a ver qué va a pasar con esto en el futuro. Pero bueno, por ahora tienen confianza, porque de hecho la gente de Rolecat ha dicho que en el momento en el que tengan cierta X cantidad de juegos abiertos no va a seguir, porque prefiere dar soporte a los juegos que tenga actualmente activos, a abrir más licencias. Ahora mismo lo que pasa es que es una editorial nueva y obviamente pues está haciendo un poco con su playsets, con su conglomerado de franquicias o no sé, lo que sea, no me sale la palabra en español. Es muy curioso las ilustraciones de este juego. Tienes desde hechas con render de ordenador como la portada a ilustraciones tremendamente fotorrealistas que no sé, me causan un contraste. Me gusta, pero hay algo ahí. Pero bueno, después nos hablan un poco cómo funciona el gobierno, el parlamento de gobierno único, en el cual, pues bueno, pues la gente, pues hay una especie de alto senado galáctico en el que cada planeta va eligiendo un senador, ¿no? Y se van uniendo en el planeta Capitol. Oh, Dios mío, será la capital del mundo, porque quizás está en el centro del mapa por algo. Pero bueno, ya os digo. A continuación tenemos la esfera, que nos hablan un poco de... La esfera es el internet de la época. Cualquier ciudadano puede acceder y tener técnicamente cualquier duda que se le ocurra en su mundo, aunque es verdad que hay cierta cantidad de a lo mejor de información falsa, ¿no? Porque hay una serie de entidades llamadas las mentes, una especie de inteligencias artificiales cuyo origen no está del todo muy claro, porque de hecho hay una inteligencia artificial que no se conoce, que rigen un poco a las especies del pandominio. Me recuerda mucho, si habéis leído Alita Ángel de Combate o GAM, cómo funciona en realmente Melchizedek. Me suena mucho. O en el universo de Infinity, cómo funciona Leth. Tiene ese aire de estas inteligencias artificiales que guardan al universo, ¿no? A las razas del pandominio. Y hasta cierto punto es, no os preocupéis que nosotros gobernamos por vosotros. Vosotros preocupaos de vivir vuestra vida. Nos hablan un poco de las corporaciones, de cómo se cumple la ley. A continuación vienen un montón de corporaciones de varios estilos, desde religiones hasta corporaciones más propiamente dichas. La verdad mola mucho este capítulo. Me gustaría que estuviera más enfocado con detalle de las corporaciones, pero he de suponer que esto es carne de suplementos, ¿no? Digamos que son un poco como las grandes facciones que están en el universo y pues siempre mola, ¿no? Tenerlas de ejemplo. Además, da muchas ideas de las cosas que pueden estar. A mí en especial me ha gustado la Iglesia Galáctica. Me ha gustado especialmente, no sé por qué. Pero bueno, después tenemos que es aquí la congregación de los credos, que la estaba buscando, ¿no? Que nos habla de las diócesis y todo ese tipo de cosas, los milagros. No sé, me ha llamado la atención. Me hace gracia. Después tenemos las agencias, que es un poco cómo funcionan pues por ejemplo, la agencia de intervención, de exploración espacial, las fuerzas armadas, con sus brazos, que es el brazo psiónico, el brazo de superficie, la armada. Dicen que la armada no es especialmente potente. O sea, la armada es grande, pero no es especialmente potente. Pero que tampoco hace falta mucha para poder luchar las guerras. O sea, las guerras internas son muy raras y las guerras externas tampoco se están dando.
Además tienen una serie de protocolos de actuación bastante 40.000escos en algún punto, ¿no? De las leyes de la Armada, ¿no? Como se basa en su potencia tecnológica, de fuerza y de rápida intervención, pues entonces, pues digamos que intenta romper los problemas antes de que nazcan. A continuación ya tenemos el xenoarchivo, en el que nos van a hablar de los alienígenas un poco más con cara y ojos, ¿no? Ya no es solo una presentación, sino que nos van a hablar de su historia, de su apariencia, de cómo llegaron a evolucionar a ese nivel. En el cual pues tenemos, por ejemplo, los Atchit, que es esta raza de hombres insectoides. Ahí bastante raruna, ¿no? Que me gusta mucho lo que entra el juego con muy pocas palabras. Cómo entra de por qué la raza ha evolucionado de esta forma de vista, cómo ven las cosas, cómo están las cosas hacia adentro, cómo están las cosas hacia afuera y cuáles son las costumbres de esta raza. De hecho, incluso intentan darle un pequeño giro, porque esta raza de hombres insectos así muy raros, pues es una raza súper amable y súper feliz, que se dedica a ser muy sociable con los demás. Entonces también te rompe las estructuras. Los Fena, que es esta raza de hombres, una especie de hombres lince o hombres jaguares, una especie de hombres gato muy raros, que vivían de forma primitiva y tienen esta especie de elemento de viajar con las antiguas formas. Los humanos, que es una raza muy extraña para el resto del pandemonio. De hecho te dicen que el mayor problema que tienen los humanos es que todos los humanos no son coherentes, ¿no? Los humanos tienen una especie de incoherencia interna en la que tú tienes 2 humanos y tienes 4 posturas dentro de la misma habitación. En que los humanos son capaces de defenderte una postura y lo contraria, o incluso defenderte una cosa y hacer la contraria. Entonces digamos que es una raza que al resto del pandemonio es que les deja como muy locos, ¿no? A mí la verdad me ha gustado mucho el concepto de raza humana de esta gente. Después tenemos a los Foxin, que los Foxin es una de las razas originales, el hecho de la que tiene el primer contacto con la humanidad, y es un trozo de sebo muy raro. Y también me gusta bastante, o sea, sinceramente tienen muy buenas ideas en las que usan las razas y con conceptos súper extraños, ¿no? Por ejemplo, tienes aquí una especie de hombres mono con manos simiescas imponentes, ¿no? Que de repente es una raza principalmente natural, que da mucha importancia a la familia, ese tipo de cosas. Rompe mucho el estereotipo. Tienes, por ejemplo, los Sacos, que es una raza de hombres como especie de hombres tiburón acuáticos, pero que se han modificado genéticamente y entonces tienen cosas raras. Tienes a los Somatas, que es una raza, la tercera raza que fonda el pandemonio, que es una raza de hombres psíquicos. No sé, es que las razas son muy raras, pero a la vez muy interesantes. Es que, sinceramente, o sea, lo opino de forma real. Las razas de High Space tienen un trabajo detrás de intentar romper un poco con lo habitual, pero que a la vez te sea familiar si te gusta la ciencia ficción, que yo creo que es muy muy positivo, ¿no? Después te hablan una serie de razas menores integradas, aunque aquí no vienen estadísticas propiamente de juego, ¿no? Y la descripción es mucho menor, ¿no? Y por último vienen las especies no integradas, ¿no? Que son especies que todavía, que por algún motivo no pueden ser todavía elevadas o integradas en el pandemonio por el motivo que sea, ¿no? Que tienes cosas como por ejemplo los rumiantes estelares. Y cuando terminamos esto vienen las razas las de naciones fuera del pandemonio, ¿no? Que tenemos los asteroideos, que es una especie de biomecánica bastante raro, y es esta raza que tiene el embajador con número, que son estos especie de pulpos raros espaciales que nadie sabe exactamente de qué van, ni siquiera saben si esto es su aspecto de verdad. Tenemos los Strothi, que es otra de estas razas fuera del mundo, ¿no? Que es una especie de cúspide de tecnología, que pueden teletransportarse. O sea, son razas
especialmente raras, ¿no? O los nuclearinos que directamente no se sabe qué son. Se saben que existen porque se ve su influencia y se les ha visto las naves, pero todo es muy equilibración, ¿no? No se sabe exactamente de dónde coño sale esta gente y qué carajos son, ¿no? Es una especie de raza de seres... de hecho, parece que atacan sus naves, ¿no? Una duda de si su raza son las naves, incluso. A continuación tenemos las reglas de ambientación, en las cuales tienes unas reglas para seguir y buscar a gente, ¿no? Que se llama el rastro de datos. Unas reglas de mercado negro. Reglas de hackeo, lo cual pues es bastante importante en el mundo, ¿no? O combate en ingravidez. Creo que son las reglas que tienen que estar, la verdad. Todas están bastante chulas. No es la que más me gusta, la que más me gusta la vamos a ver después, que es el combate espacial. Después tenemos creación de personajes. Hay una cosa que me gusta bastante de esta creación de personaje. Está adaptado todo a edición aventura, por cierto. Al contrario que la inglesa. Es que esto incluye ya mejoras de la edición inglesa que no han visto los ingleses, o los australianos, o lo que sea. Que tenemos todas las habilidades del juego especificadas y adaptadas. Te dicen cuál es su uso dentro del universo de Hyespace. Con lo cual, pues, apostar. Pues te dicen exactamente cómo se utiliza esta habilidad dentro del universo Hyespace, ¿no? Porque una cosa que tiene es que no hay dinero en el universo Hyespace. Atletismo, pues igual, algunas necesitan más que otras. Y así con todas. A continuación tenemos las desventajas, que en realidad casi todas se pueden usar, salvo cosas muy excepcionales como por ejemplo pobreza, que no tiene sentido. ¿No? Y tienes cosas como excluido, no se sabe exactamente usar la tecnología moderna, ciertas desventajas. Y a continuación tenemos las ventajas. Las ventajas, hay una cosa que me ha gustado y que no me parece que esté suficientemente aprovechada, me molaría que fuera más. Que tienes una serie de ventajas de modificaciones corporales, modificaciones de ADN, sintéticas, glandulares, que yo creo que le da un toquecillo al universo Hyespace de nuevo interesante, porque, claro, pues algunas ventajas que las tengas en Savage World, por ejemplo, cómo pasa a ser de atractivo a muy atractivo, bueno, pues puedes tener una justificación, no, pero aquí directamente es que son modificaciones corporales, intentan meterlo así, depende de la raza, hay algunas razas que aceptan unas, otras que aceptan otras, por ejemplo, para tener mejor las sintéticas, pues tienes que ser un cyborg, técnicamente, lo cual, pues yo creo que, pues bueno, este tipo de justificaciones muy tontas, que no deberías de dar, pero cuando los pones, pues dices, pues mola. El sistema del equipo y dispositivo, un capítulo sobre el equipo y dispositivos de aquí, ¿no? Como por ejemplo también tienes la tecnología psíquica con algunos efectos bastante raros y las mascotas. Y a continuación, una cosa que me ha gustado bastante es el capítulo de creación de naves. Me gusta mucho la creación de naves aquí en este mundo, ¿no? Tienes una serie de puntos de construcción. El PJ puede ser una puta nave. Esta parte a mí me ha flipado. O sea, imagínate que tienes un grupo de 3 o 4 jugadores y uno es la nave en sí mismo. O sea, la nave, como si fuera el puto coche fantástico o Andrómeda, de Andrómeda Estrella de Combate, pasa a ser un personaje. Y me parece una puta ideaca, que me parece tremendo que el jugador pueda llevar la nave. Me parece... A mí me ha encantado, o sea, me volvió súper loco. A lo mejor es que yo me hypeo mucho con los juegos de ciencia ficción, si ya lo sabéis. Si venís a este canal, ya sabéis que la ciencia ficción y los superhéroes son dos cosas que a mí me encantan y que soy como un tonto, ¿no? Pico enseguida. Pero ya les digo, me ha hecho mucha gracia. Creo que el sistema de creación de naves es mucho más interesante que el que viene en la guía de ciencia ficción. De hecho, sinceramente, yo usaría este. Y además, bueno, te viene esto, como usarlo con el comodín, todas las ventajas y desventajas y módulos que le puedes meter, porque funciona mucho en elementos modulares que vas metiendo a la nave. Y por último, tenemos ya lo que es el sistema de combate de naves, que funciona mediante lo que se llama la esfera táctica. La esfera táctica es que tú tienes una especie de mapa en el cual tienes está personalizado por sistema. Aquí te viene el sistema Sol de ejemplo de cómo funciona, pero te dicen que en el futuro, a medida que vayan describiendo nuevos mundos, en las aventuras y tal, darán esferas tácticas de cada sistema. Porque tú vas colocando esos puntos en el sistema y digamos que vas saltando. La esfera táctica funciona
tres esferas, ¿no? Una que te puedes detectar, otra que te puedes disparar y otra que te puedes, digamos, pues ocultar y ese tipo de cosas. Así que, al contrario que el sistema de persecuciones o combates en vehículos en Savage Worlds, que es una puta mierda, sobre todo ahora mismo, así por decirlo y adelantaros mi opinión del sistema de Savage Worlds, que no me ha gustado nunca, no me ha gustado en ninguna edición, y esta me parece que es incluso peor que la Deluxe. Pero no soy el único que lo opina, así que pues algo a lo mejor es que está mal. Es que el sistema de persecuciones de Savage Worlds y de combate en vehículos de Savage Worlds te gusta o lo odias. Pues a mí no me gusta nada. Soy de los que odian el nuevo. Me gustaba más el antiguo. Y el antiguo tampoco era santo de mi devoción. Pues aquí tienes esto, ¿no? En el que, pues digamos que los personajes, Sí, sensores de armamento y gente estaba diciendo. Son 3, ¿no? Sí, son 3. Y además, pues bueno, tienes una entrada de FTL y una salida de FTL del sistema. Entonces, tú te puedes ir cubriendo con pozos de gravedad, con las localizaciones de, por ejemplo, con un asteroide para ganar cobertura o ese tipo de cosas. Y en la zona de sensores pues no te pueden detectar, pero pueden ir a por ti. En la zona de armamentos podéis disparar. Y en la adyacente pues se pueden hacer otras cosas. Entonces, digamos que es una lucha continua entre los dos. Además tenéis que hacer una serie de maniobras de eludir. Tiene una serie de maniobras de qué se pueden hacer y no se pueden hacer, como fuego directo, disparo directo, huir, hacer un tirachinas gravitacional si estás adyacente a un planeta. O sea, tiene un montón de mini conceptillos que creo que le vuelven el sistema muy dinámico y muy interesante. El problema, me encantaría hablaros de él, ¿vale? Pero es un sistema que creo que sin probarlo y sin tenerlo delante es confuso de explicar. Y de saber si realmente funciona, porque a mí el hypeo me viene de leerlo, no de haberlo jugado. Entonces, yo creo que cuando le dé un poco de caña a este sistema de combate, aunque no sea dentro de la ambientación High Space, porque yo este sistema de combate espacial lo voy a usar en general en Savage Worlds, porque me gusta mucho, le daré un repasillo en más allá de la pantalla. Pero ya os digo, a mí me ha gustado mucho lo que he leído. Creo que le da un elemento táctico a la vez que narrativo súper curioso. Y yo creo que merece mucho la pena. A continuación, pues hablamos de otros lugares, ¿no? Por ejemplo, el vacío, que es la nave profundo, que hay entre las galaxias, que hay entre los sistemas, nebulosas estelares, anomalías, pues un poco cosas que para explorar más allá, ¿no? Conceptos de campos de que es un mundo jardín, que es un pulsar, la radiación estelar, un campo de asteroides, pues todo lo que necesitas para saber a la hora de explorar el espacio. Y después viene un par de aventuras. Una de ellas creo que, bueno, sí, es una aventura y una aventura desbloqueada por el Berkami. Que bueno, las típicas aventuras que se suelen desbloquear en ese tipo de cosas, que está bien. Y después pues un epílogo hablando de lo que es High Space, que es el principio, que es el final y que en qué obras está basada, porque aquí Star Trek, Star Wars, Babylon 5, Cyberpunk, Farfall Serenity. De hecho se nota mucho la influencia de Farfall Serenity en lo que se refiere a la estructura del pandominio. La cultura, yo te digo también que está inspirado claramente en Andrómeda este de combate. Y bueno, pues te dicen el poema que trajo la idea de hacer este juego, ¿no? Y os digo, a mí me ha encantado. Creo sinceramente que es un juego chulísimo para Savage Worlds. La gente habla de las Parsec. Las Parsec a mí me sabe a nada. Me es una ambientación pero completamente anodina. No tiene ningún cero de interés. High Space es todo lo contrario. Es una ambientación que a mí me da, dentro de lo genérica que es muy interesante. Que juega con conceptos, que intenta tratar elementos de ciencia ficción de forma que a veces sean familiares y a la vez sean tan diferentes. Creo que funciona muy bien. Creo que ha sido un acierto traerla al español, sinceramente. Y pues su mayor competidor dentro de Savage Worlds es obviamente Éxodo 1963, donde Éxodo 1963 nos presentan un mundo bélico mucho más rico en lo que se refiere a sociopolítica espacial, y que quizás con algunos elementos muy chulos, creo que High Space nos da más pie a poder crear nuestras propias historias, da pie a inventar tus propias razas, tus propias civilizaciones,
tus propias culturas, te da pie a crear cosas que Éxodo 1963, por el cierre de la ambientación al conflicto de humano-berriano, aunque puedes jugar en otras naciones, no te da ese pie. Quizás jugar dentro de las colonias, pero no ese elemento explorativo tan loco como puede haber, de encontrar civilizaciones, encontrar razas nuevas, ascender, poderte inventar técnicamente lo que te dé la gana. Los huecos que deja High Space creo que son mucho más chulos y claro, no están tan... O sea, Éxodo 1963 está muy basado a hacer historias bélicas, ¿no? Y High Space, pues creo que en ese punto es más libre. Pero en fin, esto es todo High Space. Espero que hayáis disfrutado la reseña. Esta es la última reseña del año. Voy a intentar... No sé qué día vais a ver esto. Yo voy a volver a saltar esta semana y lo voy a publicar el día 31. O voy a intentar que esté el día 31. A lo mejor está el día 1. Y espero que hayáis disfrutado de esta última reseña del año. Así que, bueno, soy Ezcardan. Hasta otra.